Y a esta hora de la mañana, como es habitual, todos los miércoles tenemos la visita de Juan Diego Cárdenas, Homes en Casas. Bienvenido, Diego. Muchísimas gracias, Eric, por tenerme aquí, una vez más, aquí, trasnochando un poquito después de la derrota de nuestro... No, aquí estaban analizando el Estábamos partido. analizando el partido. Yo debí grabarlos, En el tercer tiempo, como decimos nosotros, ganamos. Sí. No, qué análisis de jugadas, del equipo, bueno. estructura, alineación, tremendos, negocio, ya no profesionales. todo es business, pero bueno, sí, siempre acá, trayendo como siempre esa información tan importante porque justamente hemos estado bien empapados esta semana en algunos proyectos. Vamos a hablar un poquito de preconstrucción hoy día porque están habiendo bastante incentivos, bastante movimiento, existe bastante análisis, mucha gente que me dice, oye, mira, veo que todo el mundo ahora se está dedicando a la bienes raíces, a comprar o a vender preconstrucción, pero hay que tener cuidado de en qué proyecto hay que meternos, ¿no? No todos los proyectos son favorables, obviamente. No quiero pues empezar con la parte negativa, pero es importante decirlo porque existen existen muchas estadísticas allá afuera una vez que empezamos a hablar con diferentes developers y nos empiezan a decir el por qué tenemos que invertir con ellos, por qué es una buena inversión, por qué han estratégicamente localizado este building en un lugar específico para tener una plusvalía y para no caer en estas caídas de mercado que tienen muchos otros developers, porque estuvimos hablando de estadísticas con algunos developers en las cuales nos decían que prácticamente 1 de cada 10 developments hoy en día, ¿no? No han llegado todavía a ese 75%, ¿no? De ventas para poder empezar esa construcción. Y eso lo vemos porque día a día, capaz ustedes no saben, público en general, porque hay muchas ventas que se hacen de preconstrucción bajo assignment no se pueden poner en el MLS, ¿no? Una de las condiciones cuando uno compra una propiedad en preconstrucción y cuando la quiere vender capaz antes de que te la entreguen se llama under assignment. Y por favor, ahí también tengo alguien que me dijo, pero digo, ¿por qué siempre mezclas el español y el inglés? Porque hay cosas que las necesitamos saber en inglés, los contratos son en inglés, necesitamos saber esos detalles, esas palabras que son muy importantes, que para mañana más tarde nos puede perjudicar y no podamos capaz cerrar ese negocio que es tan importante. Entonces es importante saber esas palabritas, esas frasecitas, esos detalles en inglés para saber y entender a lo que se están refiriendo, ¿no? Algo muy importante, por ejemplo, es development levies. Los development fees, ¿qué significa? ¿Qué es lo que, quiénes supuestamente tiene que pagar eso? Eso es otro que hice algo en social media el otro día explicando esa parte también, porque hoy en día vemos que muchos developers le estaban poniendo un tope, ¿no? Porque esos cap developments puede ser de $5,000 a $25,000 y te puedes dar la sorpresa que tienes que pagar eso en el día del closing. Pero muchos developments le ponen un tope para que tú no sobrepases un cierto monto, ¿no? $10,000, $15,000. Pero ahora vemos otros proyectos que ya han estado en venta ya por 6 meses y hoy en día están dando nuevos incentivos. ¿Te acuerdas que estábamos hablando de Hamilton? No, muchas veces, hace unos meses atrás estábamos empujando bastante los proyectos allá en Hamilton porque encontrábamos que iba a tener una buena plusvalía para nuestros clientes. Había muchos incentivos en ese entonces, pero hoy en día que ya están sobrepasando el 75%, porque muchos de esos proyectos como 75 James, como Design District, como Radio Art, que estábamos nosotros vendiendo anteriormente, ya han sobrepasado esos 75% de venta. Entonces ellos ahora están dando más incentivos de nuevo. Incluso 75 James está dando 0 de development charges. Están absorbiendo ese costo, ¿no? que normalmente se le pasa al cliente. Lo están absorbiendo ellos, así que si aquellos quieren comprar en la parte de Hamilton, ahora estamos volviendo a dar esos incentivos para nuestros clientes e incluso más incentivos por la parte de nosotros, de Homes en Casas y Solo Condos, para nuestros clientes, para aquellos que quieran comprar allá en Hamilton. Pero ahora también ahí estuvimos en una nuevo launch de un nuevo proyecto LSQ2, ¿no? Que va a estar alrededor de la 401 y la 404, y también ellos explicaban el por qué, porque esta es la segunda fase, la segunda torre. Prácticamente ellos ya tienen una torre vendida que es el LSQ1 prácticamente, y ahora ya están empezando a vender la segunda parte y el por qué, ¿no? El por qué está localizado en tal lugar, y decían que en realidad 1 de cada 10 developments
en realidad no están llegando a ese 75%, ¿no? Y están sufriendo, y por eso que capaz ha sido que no lo han puesto en un precio adecuado, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Porque uno tiene que saber dónde estamos sentados hoy en día y proyectarnos 3 años, ¿no? Que es donde va a ser el tiempo de completion, de donde va a empezar prácticamente en la entrega de las unidades, y tú tienes que más o menos analizar ese mercado y ver si es que existe una plusvalía. Créame, estuvimos también ayer en un proyecto muy importante, muy interesante para aquellos que no creen que existen unidades en los bajo $400,000 a 15 minutos de Toronto. Pues tenemos un proyecto muy interesante que estuvimos ayer conversando, Joya Condos by Marlin Spring Developments, que está entre Islington y Kipling de Queensway, y es un proyecto que ya empezó unas semanitas atrás, pero está muy interesante porque empieza en los bajos $400,000. Está a 15 minutos de Downtown Toronto, está a 10 minutos de la parte donde existe Toronto Pearson Economic Zone, que en realidad es la zona que da la mayor cantidad de empleo, ¿no? Eso más o menos soporta 400,000 empleos, y eso en realidad está dedicado ¿a quién? A muchos de ellos son los inmigrantes, ¿no? Y sabemos que van a haber muchos más inmigrantes. Se destinaba más o menos 500,000 inmigrantes por año en los 3 años que estamos viviendo, y eso necesitan vivir cerca de esas zonas donde existe muy buen tránsito. Está el Sherwood Gardens, está el Humber College, está Costco, está miles de cosas, está bien céntrico, y estamos a minutos y minutos del Downtown Toronto. ¿Por qué es un buen proyecto? Porque en realidad la rentabilidad que te puede dar esa unidad para los inversionistas es extraordinaria. En realidad estamos muy cerca, muy poquito por debajo de lo que podrías rentar una unidad en Downtown Toronto. Entonces eso te favorece increíblemente. Aparte, estás a $200 por pie cuadrado en savings prácticamente, a comparación de algunos otros developments o nuevos proyectos que están a los alrededores. Y empieza a los $1,000 por pie cuadrado, $1,040 por pie cuadrado. Entonces ya no tienes que ir capaz hasta Hamilton para encontrar un proyecto por 900, 950 o $1,000 por pie cuadrado. Los puedes tener dentro de la ciudad, muy cerca, 15 minutos de Downtown Toronto, y a comparación de otros proyectos tienes una gran oportunidad de plusvalía y ganancia para un futuro. Entonces, señores, les digo, edúquense bien, hablen con la gente que sea profesional, que esté empapada en este tema día a día. Cualquiera puede venir a darle una idea de cómo vender, de cómo comprar una unidad. E incluso mucha gente dice, ¿qué beneficio tengo yo de ir al mismo site y hablar con las personas ahí? Bueno, tienes un beneficio obviamente porque ellos saben de su producto, y como ellos saben, son sales representatives, te van a tratar de vender obviamente su producto, pero tienes que tener a alguien de tu lado, alguien que te diga, estudiemos bien este proyecto y veamos si es que en realidad te conviene o no te conviene. Y usted puede evaluar eso llamando a Juan Diego Cárdenas al 647-207-4190, 647-207-4190 o el 462-14-2600. Como siempre digo, gracias por estar por aquí. Muchísimas gracias, David. Chao.